Nosotros está vía llamada telefónica Pablo Mazzuti, secretario de Educación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, miembro de la Red de Derechos Humanos y la coordinadora del agua y los bienes comunes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas ahí en la radio. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, va a empezar Lora llevando esta entrevista, así que quedo a la espera. Bien, Pablo, días atrás se realizó una protesta virtual de los trabajadores de la educación y circuló por las redes una carta dirigida al gobierno. ¿Podrías contarnos acerca de este reclamo? Sí, justamente en el contexto que se da, ¿no es cierto?, de precarización laboral y ajuste, ¿no?, en todos los sectores, ¿no?, esto hay que contextualizarlo, en educación, en salud, y una protesta por el tema salarial, la falta de recursos, insumos, lo que tiene que ver con la precarización en los contratos. Bueno, estuvimos hace poco con todo el trabajo de la precarización de compañeros y compañeras trabajadores de Salta y de Jujuy, digo, todo un trabajo, digamos, que hacen en negro, precarización laboral, el hacinamiento que produjeron ahí en la terminal, la odisea de volver a casa, es decir, se da todo un contexto de precarización, de ajuste de la clase trabajadora. Y bueno, la educación, ¿qué ha pasado con los mineros? Digo, hay toda una situación que cuando tenemos que discutir la redistribución de la riqueza, el pago de o sea, el descuento a las grandes fortunas, el impuesto, ahí el gobierno titubea tanto nacional como provincial y los legisladores, y cuando hay que descontar, ajustar a los trabajadores, como por ejemplo en casinos, o no la llamar a paritaria, no llamar a suplencia en el caso de suplente, o no pagar las deudas, en ese momento ahí se hace rápidamente esto. En este contexto que estoy planteando, justamente, nosotros hemos hecho asambleas, hay una prohibición a nivel nacional de las acciones gremiales. De hecho, algunos sectores están saliendo a la calle como salud en algunos lugares. Nosotros estamos tratando de construir esta visión hacia el futuro, pero hoy estamos con asambleas virtuales y acciones virtuales, yendo ya específicamente a la pregunta de ustedes, que tienen que ver con esto, con la falta de llamado a paritaria, la falta de llamado a suplencia. Se ha hecho una presentación con miembros de junta del sindicato en ese sentido, hemos tenido reuniones con el gobierno, pero todavía no se han activado. Es más, el gobierno sale con una posición de llamar a cada docente cambio de funciones, vulnerando sus derechos, y por otro lado el derecho a quien debería llamar, que serían suplentes. Y bueno, y todas las problemáticas que hay, ¿no? El tema de no pago de las deudas, como decía, deudas atrasadas, condiciones de trabajo de celador y celadora, la imposición que hay en sobrecarga con la entrega de bolsones, y hoy tiene que ver con la educación virtual, sin recursos por parte de docentes y las comunidades, sin un aporte, un sostenimiento del Estado en ese sentido. Bueno, y acarreamos lo del ítem aula y demás, con como Memo, que trabaja justamente el director de escuela, que lo han publicado con exigencias en términos de informes semanales, con seguimiento a estudiantes que no se pueden conectar, con la imposición de días de cumplimiento atado a la asistencia de docentes y estudiantes. Digo, hay un contexto de una sobredemanda, una sobrecarga y un no sostenimiento del Estado, pero sí un control excesivo. En este sentido es que hemos convocado a asamblea comercial y acciones virtuales. Fueron el 13 de abril y el 20 pasado de mayo, donde ha sido muy difundida estos reclamos y ha sido exitosa, y bueno, pensamos seguir en ese sentido hacia adelante para que se llame a paritaria y se cumplan estas exigencias que tenemos los trabajadores en general y específicamente en educación. Pablo, según tu parecer y tu opinión, esto es una pregunta que me surge, esta situación de la cuarentena y de la pandemia está generando un agravamiento en la pérdida de derechos. ¿Hay pérdida de derechos amparados en esta situación o con la excusa de esta situación? Bueno, justamente podríamos decir, con el discurso de quedarse en la casa, distanciamiento social, y que todos los recursos del Estado deben ir a la lucha en contra de la pandemia y demás. De hecho, no se está haciendo porque hay problemática. Hoy estuvimos acompañando en acciones en los hospitales porque no hay recursos puestos en educación, en salud, no hay recursos puestos en educación. Tenemos situaciones que podemos estar denunciando en este momento de falta de conectividad, falta de recursos. Si no se continuó, por ejemplo,
con esta igualdad, que podría haber sido algo positivo, es decir, no se están dando los recursos, no se están derivando, y dónde están esos recursos que se están ajustando del sector de los trabajadores. Digo, y es excusa para todo, para no llamar a paritaria, para justamente para no producir ningún tipo de inversión en educación y en salud, para solventar estas necesidades, y además agravado con la fuerza de seguridad. Digo, hoy hay sectores, estamos hablando de sectores asalariados, imagínense estas condiciones que hablábamos de trabajadores de la cosecha, vulnerando sus derechos, que están en negro, donde tiene que intervenir el Estado con las patronales, con los transportes y las condiciones, con los sindicatos, y también que el sindicato tiene que participar, ¿no?, en estos sectores también, desde los sectores asalariados, donde estamos organizados a través de organizaciones sindicales, se producen estas situaciones. Entonces, imaginémonos en los sectores como nuestras comunidades que no tienen acceso a trabajo, a un sueldo estable, aunque sean insuficientes como son en los casos de la administración y del Estado, principalmente, y estos sectores que salen a vender, que están en la economía informal, en las cooperativas, que se ven totalmente vulnerados y en muchas ocasiones hasta llevados detenidos y con causas por el tema de salir a la calle para tratar de compensar algún salario mínimo para poder llevar adelante estas situaciones. Digo, todo esto sirve de justificación para vulnerar los derechos y justamente precarizar a los que están trabajando y, por supuesto, no dar las soluciones a aquellos sectores que están más desfavorecidos y, por supuesto, ajustando. Creo que la pandemia lo que hizo es, no trajo, o sea, profundizó los problemas en términos de precarización, de ajuste, en términos de vulneración de derechos que ya teníamos, se pone mucha más evidencia y se pone en evidencia justamente las desigualdades y en lugar, digamos, de compensarla de los estados, se produce esto, ¿no? Esa profundización de la seguridad en este sentido y bueno, que es una lógica en Mendoza que viene, ¿no? El tema del disciplinamiento, el control y las imputaciones, las marchas, además que hoy se ve mucho más agravado, no solamente en la calle, porque de hecho estas situaciones son mucho más difíciles hoy, pero sí en términos de las condiciones de trabajo y el ajuste que se está produciendo. Bien, Pablo, ¿qué medidas tienen pensado llevar adelante en caso de no ser escuchados? Nosotros, en este sentido, se han hecho presentaciones judiciales, se han hecho cartas documentos, estamos haciéndolo en forma individual, en forma colectiva, nos estamos organizando por distintos sectores, modalidades, asambleas departamentales, y bueno, y hacia adelante poder generar más acciones primero de organización, ¿no? Volvernos a encontrar, eso es lo más importante, es lo que ha producido esta pandemia, ¿no? Este aislamiento social termina siendo en muchos sectores que planteamos recién un abandono social. Entonces, desde la organización sindical, lo primero es eso, ¿no? Encontrarnos, seguir con las acciones virtuales y pensar, por supuesto, hacia adelante, y se está discutiendo en varias asambleas, ver de qué manera, con los resguardos, por supuesto, necesarios que tienen que ver con el cuidado de la salud, con las normas, con los protocolos, principalmente para cuidar nuestra salud, pensar algunas acciones que acompañen a estas acciones también de la salud, de otros sectores que están saliendo a la calle y decir, bueno, para que esto pase a ser agenda de la agenda política, ¿no? Que pueda ser una temática social y que no quede, digamos, librado a la suerte de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Hoy se están vulnerando muchísimos derechos, principalmente de las comunidades más vulneradas y de los trabajadores y trabajadoras en general, de la salud, de los compañeros del Estado, de los compañeros, como digo yo, asalariados y no asalariados, y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y bueno, las medidas van a ir profundizándose, fortaleciéndose en función de la no respuesta del Estado. Hasta ahora no hemos tenido respuesta y las respuestas que son vulnerando derechos, como esto que planteamos, que es lo último, con el tema de cambio de funciones, que nos parece totalmente aberrante, desentendiendo cualquier tipo de legalidad, legitimidad y vulnerando el derecho también de los estudiantes, ¿no? De tener a sus profesores, a sus docentes. Por eso planteábamos una de las consignas es ningún estudiante sin docente, ningún docente sin trabajo, y también ver lo que está sucediendo con los compañeros trabajadores y trabajadores celadores que están siendo también vulnerados en su derecho, y bueno,
hoy la oportunidad, nuevamente, de organizarnos y seguir profundizando las acciones hacia adelante para que, bueno, el Estado de una vez escuche a los trabajadores. Ese es el objetivo justamente del sindicato, organizar y generar acciones colectivas a nivel nacional. Estamos planteándoselo a CETERA y por supuesto a nivel provincial, en toda la provincia, digamos, trabajar con las distintas seccionales, con los distintos secretarios de departamento. Sí. Pablo, nos estamos yendo a un corte, pero me interesaría profundizar en el bloque siguiente sobre algunos puntos. Nombraste los obreros golondrinas, esta situación tuvimos hace muy poquito. Me gustaría también plantear si este es el fin de la problemática. Me interesa el tema que habían denunciado recientemente sobre que pretendían ocupar algunos cargos con gente que está en cambio de funciones. Bueno, es un tema que es bastante extenso, así que, si te parece, el próximo bloque seguimos hablando del tema. ¿Cómo no? Para eso estamos. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a un corte, Lola. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más momentos compartidos. Estamos de regreso, tercer bloque de Momentos Compartidos. Estamos conversando con Pablo Mazzutti, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, la Red de Derechos Humanos y la Coordinadora del Agua y los Bienes Comunes. El tema del día de hoy, la posibilidad de pérdida de derechos, entre ellos derechos laborales. Estábamos hablando con Pablo Mazzutti, con Lola Andrés, sobre los nombramientos que no han terminado de concretarse, sobre cambio de funciones, sobre los obreros golondrinas, así que no sé por dónde va a arrancar mi compañero Lola Andrés, pero le cedo la palabra. Bien, Pablo, ustedes están solicitando el llamado a suplencias porque desde el gobierno lo que piden es cubrir estos lugares con gente que está en cambios de funciones, ¿verdad? Sí, justamente digamos, esta necesidad de los llamados a suplencia, como si estuviésemos en clase, de la misma manera, lo que pasa es que no se visualizan ahora cuando hay chicos sin clase, ¿no? Hoy están dentro de las casas de cada uno de los docentes, entonces al no visualizarse, el gobierno evidentemente lo oculta. Estos llamados tienen que hacerse, horas y cargos como corresponde, a través de la virtualidad y con toda la legalidad necesaria para garantizar inclusive que sigan después de esta situación. Y en lugar de hacerlo rápidamente, lo que han estado llamando particularmente a trabajadores y trabajadoras que han dejado su salud trabajando, ¿no? Que tienen múltiples situaciones, pero que hacen un trabajo fundamental en las escuelas, pero que, vulnerando sus derechos, quien se quiere justamente que tomen estos reemplazos en una especie de forma de voluntariado y a costa de aquellos trabajadores también que no tienen trabajo, para no llamar a suplencia. Ese es un tema que justamente es uno de los pedidos fundamentales que estamos haciendo hoy. Y otro es, por ejemplo, hay cargos como jornada extendida, que se tenían que dar de alta inmediatamente, el lunes, martes, de que comenzó ya la suspensión de la actividad presencial, y no se dieron las altas, o compañeros y compañeras que tomaron antes del comienzo de la cuarentena, y principalmente en términos educativos, y no se dieron de alta. Cargos como domiciliarias que se han dado hoy, recibimos también llamados en ese sentido, que se han dado de baja. Hay una situación, digamos, de desidia, ¿no es cierto?, en este caso del Estado, que lejos de garantizar todos los recursos, dentro cuando nosotros decimos inversión educativa, tiene que ver con esto también, ¿no? Los recursos para que las escuelas funcionen, y también todo lo que tiene que ver con los cargos docentes, los cargos de trabajadores y trabajadoras celadores, tiene que aparecer todo este sostenimiento y sin vulnerar los derechos. Entonces, bueno, este es un reclamo concreto que estamos haciendo, y bueno, vamos a seguir, como decíamos en el bloque anterior, con las acciones de organización y las acciones de lucha que sean necesarias, profundizarlas hasta que el gobierno nos escuche y que dé, a través de paritaria, a través de la Junta, a través de los mecanismos que corresponden, las soluciones a los trabajadores de educación, que no es solamente al trabajador en términos de condiciones de trabajo y salariales, que son muy importantes, muchos bajo la línea de pobreza, sino que tiene que ver con dar la mejor calidad educativa en nuestra educación pública a nuestras comunidades. Así que bueno, en ese sentido seguimos en la lucha organizándonos.
Bien, previamente en el bloque anterior nos habías hablado de los obreros golondrina y de su situación durante esta pandemia. Finalmente pudieron regresar a su lugar de procedencia, pero eso no es el fin de esta problemática, ¿no? No, por supuesto, es lo que decimos de derechos humanos, de las coordinadoras por el agua y los bienes comunes, y todas las asambleas que hemos estado desde hace 2 meses prácticamente con estas situaciones de hacinamiento que producían varados hasta que se conseguían las autorizaciones provinciales para la salida de los transportes y el negocio entre medio de la sobrecarga en los precios de los pasajes y demás, tiene que ver con un abandono histórico, ¿no es cierto?, del sector, de los patronales, con el precio irrisorio de lo que tiene que ver con los tachos de uva, de la aceituna, imagínense 15, 18 pesos, un tacho de uva da cuenta de las situaciones que estamos viviendo de precarización salarial y laboral. En negro, con un Estado que no interviene ahí para el blanqueo y no interviene en términos de las condiciones donde viven, que son deplorables, y después las condiciones de su transporte con situaciones que nosotros planteábamos de 150, 200 personas varados sin tener dónde ir a dormir o todo lo que tiene que ver con la alimentación, el cuidado de su salud, digo, en términos de la pandemia, que fue totalmente vulnerando no solamente sus derechos como trabajadores, sino sus derechos humanos. En ese sentido nosotros estamos exigiendo, yendo ya a la pregunta concreta, un plan integral, desde que entran a la provincia, pues se los deja entrar para sacar toda una producción de toda una provincia, que pasa acá en Río Negro, no solamente acá, trabajadores mayormente del norte, y que después ven vulnerados sus derechos durante su estadía y después, fundamentalmente en el regreso, y nos fuimos encontrando con distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. Esto de alguna manera se fue agilizando, pero siempre tenemos grupos que, el último fue de Salta, que estuvieron más de 2 semanas varados, y se logró el hospedaje a través de la exigencia de las organizaciones para que el gobierno se hiciera cargo. Hoy están haciendo la cuarentena en su provincia, pero estos sí siguen llegando. Nosotros tenemos aproximadamente entre 7.000 y 10.000 con trabajadores y trabajadoras del norte que llegan anualmente y que se encuentran en esta situación. Es decir, hoy, más allá de las soluciones concretas de hoy, tiene que haber un plan integral donde el gobierno intervenga para que los trabajadores tengan todos sus derechos laborales y sus derechos, decíamos la otra vez, hablábamos con Enrique un poco sobre este tema, el derecho que tenemos esencial de volver a nuestro lugar de residencia, a nuestras casas, reencontrarnos con nuestras familias, digo, principalmente con estos trabajadores y trabajadoras que han venido justamente eso, a trabajar, a sacar una cosecha, y hoy se ven abandonados por los estados de cada una de sus provincias, que bueno, lo deja librado a su suerte y a los patrones, y viven situaciones totalmente donde se le vulnera sus derechos con niños. Digo, tuvimos el caso de una mujer que perdió un embarazo, digamos, en todo este camino y odisea de estar varados y regresar a su casa. Así que bueno, esta situación tiene que terminar y tener un plan integral que rompa de alguna manera con toda esta precarización y que genere condiciones más dignas como trabajo de trabajadores para ellos y para todos los trabajadores en general, ¿no? Pablo, estamos hablando de una supuesta nueva normalidad que se proyecta para adelante, pero hoy podemos plantearnos que por la duración de esta cuarentena ya podría considerarse casi una normalidad. Llevamos más de 2 meses en esta situación. ¿Considerás que el no resolver estas cuestiones que están relacionadas con lo salarial, con los derechos laborales, con los derechos del libre tránsito, la libre circulación, al menos de aquellos que necesitan regresar a su provincia, y nadie está diciendo que no sea bajo protocolos sanitarios, que tengan el cuidado correspondiente, pero ¿considerás que esto es una suerte de irresponsabilidad del Estado al no contemplar soluciones? ¿Se ha tenido el tiempo para resolver esto y restituir los derechos mínimos que han sido por lo menos cortados o recortados o suspendidos con las medidas de cuarentena? Sí, por supuesto. O sea, digo, acá se hizo primero una autorización por parte del gobernador acá de la provincia del ingreso. Por supuesto, eso tiene que estar atado a un plan, como decíamos, integral, de en qué condiciones entran, cuál es su condición salarial, con su condición de trabajo en donde viven. O sea, tenemos situaciones denunciadas de personas, 8 o 10 personas en una habitación que tienen cartones. Digo, estas situaciones no pueden pasar más. Y claro que las tienen que prever. Por eso,
y por supuesto después toda la regularización en términos de los transportes, de las autorizaciones, que tienen que ver con las interprovinciales. Digo, nosotros teníamos situaciones de 150, 200 trabajadores de la cosecha en Varado de Mendoza y no estaban autorizadas la entrada a Jujuy y a Salta, por ejemplo. Digo, y sí es irresponsabilidad, es inacción y es dejar abandonado a un sector. Entonces, digo, esto tiene que solucionarse en este momento, pero también pensar hacia adelante cómo se blanquea. Y blanquear la situación es todo, desde que entran, como decíamos, hasta que salgan, en qué condiciones llegan allá. Por supuesto que salió a la luz ahora, esto que es histórico, hablando con los trabajadores y las trabajadoras, nos planteaban esto, que esto hace 20, 30 años no sucede. Hay gente que viene desde mucho tiempo, y que se naturaliza justamente esto. Esta odisea y esta precarización laboral y explotación se naturaliza, lo que nosotros tenemos que romper ese cerco y que se naturalice las condiciones de trabajo. Y lo mismo, por eso yo intento hacer de la organización y de mi función y de la oportunidad que van los trabajadores y los compañeros también para esto, es visibilizar esta relación que hay de que no podamos ver aislado lo que pasa con trabajadores de la cosecha, con trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, del Estado, desocupados, lo que pasa con mineros en Neuquén. Digo, hay un montón de trabajadores hoy que están siendo vulnerados sus derechos, y justamente bajo el discurso de la pandemia y de cuidar la salud, el Estado está olvidando al sector, a la clase trabajadora, agudizando mucho más lo que antes venía. Es decir, hoy no solucionan solamente con una ayuda social monetaria que es insuficiente o bolsones en las escuelas, se soluciona con un plan integral, es decir, un Estado que recaude a partir de las grandes fortunas, que no priorice el pago de la deuda externa y de los acreedores, y que derive esos fondos a la ayuda social y a la generación, digamos, de trabajo y la apertura de paritaria para todos los reclamos que nosotros tenemos. Y en estos sectores más precarizados, trabajar con el blanqueo, con sus condiciones salariales, con sus condiciones de derecho, en términos globales, integrales, y no solamente coyunturales y en función de lo que va sucediendo. Así que bueno, nosotros lo planteo particularmente desde esto, ¿no? Desde un sentido integral de una clase trabajadora ajustada y precarizada, que no es priorizada por los estados, y que evidentemente la pandemia golpea mucho más fuerte, y bueno, por eso el término de la organización, justamente de los sindicatos, de las organizaciones sociales, es hoy un gran desafío para justamente generar aquellas acciones en unidad que nos lleven justamente a que el Estado escuche y dé respuestas, de acuerdo a las necesidades, y no respuestas de acuerdo a los intereses de los sectores que siguen beneficiándote de la crisis. Bien, Pablo Mazzutti, secretario de Educación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, miembro de la Red de Derechos Humanos y la Coordinadora del Agua y los Bienes Comunes. Esto es Momentos Compartidos. Pablo, gracias por este contacto, siempre dispuesto a responder nuestras inquietudes. Bueno, quedamos a la espera de las novedades que siempre nos informan, y les agradecemos que nos tengan al tanto de toda esta situación de los trabajadores. Bueno, un abrazo enorme, saludo a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando. Hemos tenido la revolución, el aniversario de nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Creo que ahora es el momento, ¿no?, de esto, ¿no?, de generar alternativa a otra revolución